Posiciones en Apocalipsis capítulo 3. En su verso 14 y en Primera de Pedro, ahí márquelo, capítulo 1, versos 6 y 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7. Lo puedes señalar ahí, marcarlo y dejarlo ahí listo para cuando lo vayamos a leer, ya solo tenga que pasar a la cita. Pero primero vamos a leer en Apocalipsis, capítulo 3, en su verso 14. Vamos a leer todo el pasaje que hemos estado trabajando. Hicimos un pequeño paréntesis por varias semanas, creo 3 semanas, 4 semanas, que estuvimos hablando sobre la serie de la cronología de el proceso de transformación de un elegido. Estuvimos trabajando la analogía o la señal del milagro de Lázaro. ¿Cuántos recuerdan? Entonces, estamos hablando sobre el arrepentimiento, la importancia del arrepentimiento en nuestras vidas. ¿Verdad que sí? El Señor nos ha hablado de que necesitamos 4 pilares para ponerle fundamento a esta mesa espiritual en la que estamos comiendo. Y estamos hablando de arrepentimiento, de progreso, ¿verdad? El Señor nos quiere llevar a un progreso, hablando de arrepentimiento, vida, progreso y fructificación. Amén. Arrepentimiento, vida, progreso y fructificación. Es un proceso. Ninguno de nosotros caemos en lo último, que es lo que todos queremos, ¿verdad? Fructificar, prosperar, progresar por paracaídas, ni en la vida natural, ni en la vida espiritual tampoco. Todo es por proceso. Amén. Todo es por proceso. Todo en la vida es por proceso. Asimismo, en la vida espiritual, en la vida de fe. Y un pilar que abre camino, que es una llave que abre todas las puertas, hablando de los asuntos espirituales, es el arrepentimiento. Amén. Así que estuvimos hablando sobre este llamado que Jesús le hace a la iglesia de la Odisea en el capítulo 3, capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. Son bien medulares porque el Señor allí le habla a 7 iglesias de diferentes cosas y las llama al arrepentimiento. Nos concentramos en la iglesia de la Odisea. También vimos un poquito Sardis, pero ahora estamos en la Odisea. Y vamos a leer todo el contexto, aunque solo voy a predicar de una parte del verso 18. Pero vamos a leer todo el contexto para refrescar memoria otra vez. Amén. Dice el verso 14 de Apocalipsis 3. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, ¿cuál era el problema que dice? Y no sabes, diga, y no sabes, diga, grave problema, que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres, ¿qué? Oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí está la palabra. He aquí, yo estoy, ¿dónde? A la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz
y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que aunque se está dirigiendo a la Odisea, el último verso, el 22, el Espíritu Santo en realidad está hablando ¿a cuántas iglesias? A todas las iglesias, de todas las épocas. Amén. Así que esa la iban a leer principalmente en la Odisea, pero ese mensaje tenía que correr a todas las iglesias de Asia Menor y gloria al Señor que quedó escrito porque hasta el día de hoy el Espíritu Santo permitió que quedara plasmado para hablarnos a nosotros también. Así que ese mensaje es mensaje para todas las iglesias de Jesucristo, todas las congregaciones, la iglesia de Jesucristo, de todas las edades. Amén. El verso 18, la parte A, es mi material de trabajo hoy, porque ya hemos hablado mucho de todo lo demás. Amén. También está en la página de la iglesia en YouTube, todo lo que hemos hablado de la tibieza y de todo, han sido mensajes bien candentes y bien fuertes, ¿verdad que sí? Que yo sé que usted tal vez quiera volverlo a escuchar, no voy a decir que no quiere, sino que sí quiere volverlo a escuchar, pero yo no lo voy a repetir hoy para poder avanzar, amén. Así que el verso 18 dice, por tanto, ¿qué es lo que le está diciendo el Señor? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego. Vamos a repetir esta oración del verso 18 otra vez. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Amén. Amén. Así que el tema con que vamos a trabajar hoy es implementando el consejo divino. Implementando el consejo divino. Amén. Pero queremos hacer unas preguntas y queremos ver si usted la puede contestar tanto no solamente a mí, sino incluso a sus compañeros. La pregunta es, ¿ha buscado o ha recibido alguna vez usted algún consejo? ¿Ha buscado y ha recibido alguna vez algún consejo? La pregunta de todos esos consejos que tal vez usted ha buscado y ha recibido, ¿ha implementado alguno? ¿Cómo le ha ido, verdad? Es bueno que nos detengamos un momento y meditemos en cómo le ha ido en ese consejo. Ya me han dicho que sí han recibido algunos consejos. Y puede ser que algunos consejos recibidos lo hayamos implementado, lo haya implementado y que otros no. Lo que debemos de buscar en nuestra mente ahí rápidamente es cómo nos fue cuando escuchamos el consejo, cómo nos fue. Y cuando no lo escuchamos, cómo nos fue también, porque siempre habrá un resultado, ¿verdad que sí? ¿Y usted le ha dado un consejo a alguien alguna vez en la vida? Y me imagino que los que tenemos hijos, ¿verdad? Lo podemos decir más. Pero aún los que no tienen hijos, que antes tienen amigos, tienen compañeros de estudio. Incluso cuando los hijos ya son un poquito más, van creciendo, son maduritos, son seriecitos, hasta los padres aconsejan a veces. ¿Verdad que sí? Y uno no puede ponerse medio terco ni orgulloso, uno también tiene que escuchar, ¿verdad? Aunque sea un papá, aunque sea mamá. Uno puede escuchar a sus hijos también, porque de la gente más cercana, ahí es que uno escucha las grandes verdades. Lo que otros no se atreven a decirte, te lo dicen tus cercanos. Amén. Entonces, yo quiero que usted le comparta a alguien eso. Alguien, vamos a usar por lo menos 3 minuticos y le cuente a alguien cómo le fue
con ese consejo que usted recibió? Cuando lo implementó, cuéntele a alguien. Pero cámbiese de familia porque así no hay como clic, ¿verdad? Busque a alguien que no sea como su coro. Busque a alguien, si a usted recibió un consejo, ¿cómo le fue cuando recibió ese consejo? Muévanse, dinamícense. Elín, me tumbaste cosas. Búscame un instrumental que sea como, ¿cómo que se llama? El que yo pongo de Barak. ¿Cómo le fue cuando escuchó un consejo? Yo recibí tal consejo una vez y me fue así. Y yo recibí después otro día otro consejo. Un instrumental. Un instrumental de Barak. Inúndanos de Barak en instrumental. No sé, no es de Barak, es. Pastor, va, comparte ahí, vaya, mira, Gloria, con alguien. Una vez alguien me aconsejó. ¿Cómo le fue con el consejo? Si lo escuchó, ¿cómo le fue? Si no. Y si usted dio algún consejo, mire a ver si la persona le escuchó, ¿cómo le fue? Si usted supo que lo escuchó. ¿Qué usted supo? Muy bien. Siempre es bueno compartir esas experiencias. Muy bien, familia. Aquí vamos. Ok. Qué bueno. ¿Escuchó la experiencia de su hermana, de su hermano? ¿Verdad? Cuando uno implementa el consejo recibido, ¿cómo es el sentir? ¿Cómo es el sentir? ¿Cómo es el sentir, José? Cuando implementa el consejo. Eso en el caso de ser algo que hay que soltar. Hay consejos que son bien prácticos, que te dicen, hay consejos que te dicen suelta y otros que te dicen toma, ¿verdad? Porque te dan dirección, ¿verdad que sí? Entonces, lo que quiero es que pongamos una fina eh, atención a que lo que el Señor, aquí la palabra que usa, por lo menos la Reina Valera, que estamos usando, que Jesús le dio a esta iglesia fue, te aconsejo. Diga, aconsejo.
Por tanto, yo te aconsejo. ¿Qué le estaba dando el Señor? Yo te aconsejo. Y le dijo lo que le aconsejaba. Esta iglesia nosotros la vimos en nuestras prédicas y vimos que no estaba en una condición fácil. Era una congregación que estaba en serios problemas espirituales. ¿Cómo dije? Y lo peor era que no estaba siendo consciente de ello. Estaba en un estado de enajenación orgullosa que los hizo insensibles y desconectados de su verdadera realidad espiritual. Confiados en el éxito aparente, en la espiritualidad ficticia, confiados en la prosperidad natural, y esto los hizo caer en un engaño profundo. Porque a veces así pasa, amados. Las apariencias, como bien lo dice un dicho popular, nos engañan. E incluso los falsos positivos de los rituales espirituales nos engañan. A veces incluso el cumplir con ciertas normas eclesiásticas, el ayunar, el orar y el congregarnos, puede, no siempre, pero puede convertirse en un engaño. Porque esa iglesia no era una iglesia que no se congregaba. No era una iglesia que no diezmaba, que no ofrendaba, que no alababa. Era una iglesia llena de activismo, igual que los Gálatas, igual que los Corintios. ¿Recuerdan los Corintios? Una iglesia llena de dones. Pablo le decía, ustedes han sido enriquecidos en todo. Lo único que ustedes son carnales, no le puede hablar como espirituales, ¿verdad? Entonces, la iglesia de la Odisea, junto con otras iglesias de Apocalipsis, pero hablando de la Odisea, tenía serios problemas espirituales, pero ellas no estaban siendo conscientes. Y reitero, habían caído en una cierta enajenación espiritual, en una especie como de locura espiritualmente hablando, de inconsciencia, de insensibilidad, de un conformismo, que recordemos que se volvieron espiritualmente para la sociedad irrelevantes. Recuerden que aprendimos que ellos eran, el Señor Jesús le dio, ustedes ni son calientes ni son fríos, sino que son tibios. Y aprendimos lo que eso significa en su contexto cultural, que no eran que no eran calientes, que significaban terapéuticos, y fríos, que significaban refrescante. Hablando de las aguas, literal, aguas termales, que eran aguas terapéuticas, ¿verdad? Y aguas frías, que eran aguas refrescantes que llegaban a esa ciudad. Sino que eran aguas que producían malestar, tibia, que producían náusea. Estoy hablando de lo que era la cultura. Por eso el Señor toma una imagen cultural que ellos bien lo iban a entender para decirle, su vida, como le están viviendo su cristianismo, produce un malestar. No están produciendo efectividad, no están teniendo el impacto espiritual en la sociedad, en su familia, que debería de ser, porque se han conformado. Pero yo le aconsejo y le doy los elementos de cómo salir de ahí para poder traer un cambio y una transformación en sus vidas, primeramente, y luego ese cambio en ustedes va a poder tocar a su sociedad, tocar a su comunidad y tocar a sus familias. Amén. Entonces, tenemos que cuidarnos de esos falsos positivos. Incluso hablamos a nosotros mismos, los pastores y ministros, hablando de esos falsos positivos, porque el activismo, la autobondad, la autojusticia y todas esas cosas se nos puede convertir a nosotros, incluyendo el mismo servicio en la obra del Señor,
en placebo y en ventas espirituales que nos puedan como meter en ese conformismo y en ese falso éxito. Y tenemos que estar siempre inquiriendo en el Señor para que el Señor nos lleve a verdad. Amén, a verdad. Porque de esto se trata la vida espiritual y la vida en Cristo. De verdad. Amén. Entonces el Señor le dice, yo te aconsejo. El Señor es el Señor. ¿Qué significa? Que Él es el dueño, que Él es el jefe, que Él es el supremo. Así que si Él quería mandar, podía mandar. Amén. Si Él quería imponer, podía ¿qué? Imponer. Pero Él no quiso, diga, no quiso imponer. Él no quiso mandar. No, sino que dice el texto literalmente que el Señor le dijo, yo te aconsejo. Dile al que está a tu lado, el Señor te aconseja. ¿Por qué el Señor usa este término tan, a pesar de que el mensaje es tan fuerte, porque usted vio cómo describió su condición y eso puede ser duro, esa descripción es dura, ¿verdad que sí? Pero cuando le habla de la implementar el cambio, si quieren un cambio, ahí le habla en un término, me encuentro yo un poco tierno, amén, a pesar de que cuando le habla de la verdad y de la condición, ¿por qué? Porque la verdad te libera, él le habla para despertar, porque recuerde que estaban en un estado de tibieza, un estado de engaño, y le tiene que despertar para que ellos puedan entender la verdadera condición en que están. Entonces le dice, yo te aconsejo que de mí compres. El Señor usa la palabra consejo. ¿Y qué es un consejo? Antes de decirle por qué el Señor usa la palabra consejo, es fácil entender que es un consejo, pero para los que les gustan las definiciones técnicas, un consejo es simplemente es cuando usted da una opinión que busca orientar a una persona en tomar decisiones de una determinada manera. ¿Verdad que sí? Una opinión que expresa, que uno la expresa para orientar una actuación de una determinada manera. Usted busca una respuesta en una persona. Usted da su opinión, su punto de vista a nivel profesional. ¿Cuántos creen que Jesucristo es profesional a nivel de espiritualidad y de restauración? Así que cuando usted busca un consejo, ¿verdad? Uno debe de saber también en quién busca un consejo, ¿verdad? Para no poder ser mal aconsejado. Entonces, el Señor, como Señor de la iglesia, dueño de la iglesia, quien la compró y es propietario, aunque la iglesia no se lo está pidiendo, porque de hecho la iglesia no sabe en la condición tan caótica en que está, el Señor se toma la atribución. ¿Qué hizo el Señor? Se toma la atribución en amor, en gracia, con el derecho que tiene como es su Señor, de confrontar a la iglesia, de decirle, mandar el mensaje, de traer claridad y luz ante la tiniebla en la que ellos estaban, para desengañarlo de la situación en la que ellos están viviendo, pero aquí le trae entonces el consejo y el Señor tenía el derecho, reitero, de mandar, pero lo que le dio fue que diga un consejo. Así que le emitió una opinión con el derecho que tiene un profesional de opinar sobre algo, y más un dueño. Amén. Es como el dueño de una empresa, de una casa, llega una dueña de la casa que tiene una persona que, ¿verdad?, que le cocina, que le limpia, que le ordena las cosas, y de repente usted llega y vio como algo que no está bien, y usted viene y le dice a la señora de la casa, yo te aconsejo que esa copa me la ponga allí arriba. O sea, usar la palabra consejo como que es como demasiado protocolar, ¿verdad? Como demasiado tierno, demasiado educado. Usted puede decirle, mira, por favor, quítame eso de ahí y pónmelo allí. Pero usted por educación, por ternura, ¿cuándo me doy a entender? Usted usa esa ternura, esa educación, ese nuestro amado Jesucristo. El Señor lo ayude, ¿verdad? Para cada día más que su esencia se expresa en nosotros, ¿verdad?
Y entonces ella va y la persona puede quedar así como, que usted me aconseja, o sea, ¿verdad? Entonces, es obvio que la persona no va como a razonar mucho en la boca de cosas, sino que más rápido que inmediatamente, como decimos los dominicanos, va a tomar ese objeto y va a tratar de ponerlo donde va. Pero no es eso lo que nosotros hacemos espiritualmente. ¿Será eso lo que nosotros hacemos cuando escuchamos el consejo de un profesional? No, entonces, ¿sabes que los dominicanos, que hablan de mi cultura, el profesional no está dando el consejo y el que no sabe nada quiere opinar? Porque alguien me dijo, porque tú sabes, porque alguien me dijo y traemos 300 opiniones de otros que nos dijeron que tampoco eran profesionales y traemos la conversación y entonces la persona más se tiene que quedar escuchando, pero se mantiene en su posición y vuelve y dice, mi recomendación es que lo hagan así, ¿verdad? Entonces el profesional, usted hace lo que usted quiera, pero ahora íbamos a decir, yo quería que lo pusieran ahí, que pusieran el compresor en el baño, que sé yo qué, me llamaron por teléfono. ¿Qué dijo el hombre? Hay que ponerlo afuera para que le dé el aire, que sé yo qué. No, porque si yo insisto, el hombre va a hacer lo que yo digo, porque al fin y al cabo, cuando se explote todo eso, se prenda todo eso, usted porque quiso, ¿verdad que sí? Entonces no puede argumentar ignorancia, pero como usted quiere saber más que lo que saben, ¿verdad? Entonces ese es el problema del cristianismo promedio, del ser humano a nivel general. Opina de lo que no sabe, escucha el consejo de los profesionales, pero no quiere poner oído para implementar. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos de romper esa cultura de solamente preguntar para saber, pero al fin y al cabo hacemos lo que nosotros nos da la real voluntad. Que el Señor nos libre, ¿verdad? Digan aleluya. El Señor le dijo, ¿qué fue lo que el Señor le dijo a la Odisea? Pero dígalo, ¿qué le dijo? Yo te aconsejo. ¿Por qué le uso esa palabra? Porque en este término, en este contexto, que no es nada semejante al ejemplo que le puse con la persona del trabajo, sino muchísimo más profundo el contexto de la iglesia y el Señor está hablando de cosas mucho más serias que mover una copa, le está hablando de un cambio interior. Diga conmigo, cambio de condición interior. El llamado era a un arrepentimiento para cambiar su vida. Amén. Así que en cuanto se habla de arrepentimiento, de cambio, de gestión de transformación del ser interior, la imposición no trabaja. Y el Señor lo sabe. Porque se requiere de la otra parte, se requiere, de entrega, colaboración. Amén. Se requiere de entrega, de colaboración de la piedra en trato. Y uso esta palabra, piedra en trato, con intencionalidad. Porque la palabra de Dios dice que nosotros somos piedras vivas. Amén. Las piedras preciosas, pero la diferencia entre una piedra, un elemento, de cualquier elemento del universo que se trabaja, que se le da forma, que se usa para embellecer, la diferencia entre cualquier elemento del universo y nosotros es que nosotros somos piedras vivas. ¿Somos qué? Piedras vivas. Somos también, dice Pablo, sacrificios vivos. En el antiguo pacto mataban al animal. Pero ahora Pablo dice en Romanos 12 que somos sacrificios vivos. Tenemos un espíritu vivificado, claro que sí, pero también tenemos un alma latente, un alma poderosa, un alma que va a luchar por mantener su poder por encima del espíritu y de la voluntad de Dios. Así que el Señor espera rendición voluntaria, interés por Él, por lo que Él dice, interés por su plan. Lo voy a volver a repetir porque eso se dice rápido, pero es muy importante que los volvamos a escuchar. Diga conmigo, soy piedra viva. Porque usted coge cualquier elemento de la creación que es
muerto, sin vida, y lo golpea y lo tira y lo pone. Pero una piedra viva, usted no puede simplemente ponerla, tirarla. No, porque una piedra viva, como es viva, tiene voluntad, tiene el derecho, siente, se mueve, elige, tiene libre albedrío, quiere o no quiere, puede o no puede, desea o no desea, se deja o no se deja. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, por eso es que el Señor aconseja y llama al arrepentimiento. Cuando Él trata con el hombre, el Señor nunca se impone. El Señor llama. El Señor propone. El Señor aconseja. Amén. El Señor, ¿verdad? Expone y expuso todo su amor, cómo Él nos ama en Cristo en la cruz, para exponiendo su amor, su entrega, su dedicación, su nivel de interés por nosotros. Eso, viendo nosotros eso nos toque a nosotros, nos convence a nosotros, para que nosotros podamos abrirnos y responder espontáneamente y recíprocamente a Él. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor no trata al hombre como un robot, sino como el diseño que Él lo creó. Un ser humano con voluntad, con libre albedrío. Pero que ese libre albedrío, después que el hombre cayó en pecado o cayó bajo el gobierno de la muerte, dejó de estar bajo el gobierno del espíritu y ahora está en una libertad llamada no libertad en Cristo, sino en un gobierno desenfrenado y en un desgobierno, para ponerlo mejor dicho, ¿verdad? Porque no quiere el gobierno de Dios, no quiere el gobierno del Espíritu, no quiere el gobierno de la palabra. Y ahora en Cristo lo que el Señor aspira y busca es que por el Espíritu y la palabra nosotros rindamos el alma a su verdad, a su espíritu y a su voluntad, para que la voluntad vuelva otra vez a ser una sierva de la voluntad de Dios, para que el alma vuelva otra vez a estar bajo la sujeción de la voluntad del Espíritu Santo. ¿Me doy a entender en esta mañana? Pero a pistola el Señor no lo hará. Él lo hará por revelación y convicción. ¿Alguien dice amén? Por eso Él usa, diga, el consejo. El consejo de Dios. Así que el Señor espera, reiteramos, diga, rendición voluntaria. ¿Qué espera el Señor? Rendición voluntaria. Esto implica un interés por Él, por lo que Él dice y por su plan. Amén. Por lo que Él dice, por lo que Él quiere y por su plan. Rendición voluntaria. Por eso es que Él aconseja a esta iglesia y también nos aconseja a nosotros. El Señor lo deja a la libertad del libre albedrío. Diga, libre albedrío. El libre albedrío de cada quien, en este caso de la iglesia de la Odisea, le da la oportunidad de cambiar el rumbo de su vida y debe de hacerlo voluntariamente y con intencionalidad, conscientemente, con fe, humildad, determinación, mansedumbre y gratitud. Así Dios quiere que respondamos nosotros cada vez que Él nos llame a arrepentimiento en cada área que necesitemos arrepentirnos. Que respondamos con fe, con humildad, con determinación, con mansedumbre y con gratitud, ya que Él nos habla y siempre eso es bueno y hay que agradecerlo. El Señor quiere cada día más que nosotros podamos crecer en la fe que Él nos ha dado. ¿Qué implica que alguien escuche e implemente un consejo? Dos cosas entre muchas más, pero solo quiero destacar dos. El respeto y la confianza que usted tiene en el otro. ¿Verdad que sí? El respeto y la confianza que usted tiene en el otro va a implicar que usted escuche e implemente el consejo. Si usted no respeta o no confía en el otro, ni le interesa que lo aconseje,
ni tampoco va a buscar consejo. Y si el otro de Lucío quiere dárselo, perdió su tiempo con usted. Por eso que ahora en la modernidad, ahora hay una cosa, como una regla, una cosa. Claro que los pastores no respetamos eso, pero ahora hay, si no te piden el consejo, no te meten en la vida privada de nadie, no te aconsejando a quien no te pide que lo aconseje. Eso es, usted sabe, yo oigo esa filosofía humanista que ahora hay. Muchas cosas más. Yo me sorprendo de tantas cosas. Yo digo, no sabe cómo que uno va a pastorear en esta era. Porque ahora hay muchas cosas. Si no te piden algo, pero son cosas de la filosofía humanista y postmoderna. Postmoderna, y que uno tiene que estar reformateándose. Y gracias a Dios que estoy en la universidad, que oigo a los pastores que tienen un chin más de millas que uno, enseñando cómo que uno va a lidiar con esta generación, porque esta generación ya no pide consejos. Se enamora, se mete en novio, dejan los novios, se casan, se divorcian, compran, dejan, ¿ves? Eso ni se enteran. A veces ni los papás ni la mamá que viven con ellos y que los parió se enteran. Imagínense los pastores. Los pastores quedamos para los púlpitos los domingos y que no le embromen mucho. Porque cuando no quieren tampoco llegan. Y si, ¿por qué no vinieron? A usted no le interesa. Yo no vine un domingo, hay mucha gente, enfóquense en eso. O sea, este evangelio de ahora está bien difícil, bien difícil. Esto está agrio. Esto está agrio. Que el Señor nos dé entendimiento y nos dé sabiduría. Porque apenas yo tengo como 12 o 13 años comencé a pastorear. Pero hay mucha gente que lleva millas conmigo también corriendo. Y usted sabe que esto no es sombra ni lo que estamos viendo ahora. Nosotros pensamos que es bueno. Pensamos que es bueno. Pero hay muchas cosas que están peligrando la verdadera vida en familia. Y que están rayando en desvalorizar la autoridad de Dios y la autoridad que Dios nos ha dado para ayudarnos y encauzarnos en los asuntos en el camino del Señor. Pero por eso siempre oro que el Señor nos siga dando la sabiduría. Entonces, que alguien escuche e implemente un consejo, le dije que implica ¿qué? Dos cosas en el que lo va a recibir: el respeto y la confianza, ¿verdad? Hay algunos que lo van a buscar y que lo van a recibir o que se lo van a dar. Sí, para implementarlo, estas dos cosas son clave para cualquiera. ¿Qué es lo que el Señor le aconseja a la iglesia? Y es donde me quiero concentrar, solamente en uno. Hay muchos, pero voy a seguir la semana que viene. Me voy a concentrar en el primero. El Señor le dice a la iglesia, el primero que le dice es: compra de mí oro refinado. ¿Qué le dijo? Compra de mí oro refinado. La compra del oro refinado espiritual implica una acción intencional de asumir el costo para crecer en una fe pura. Otra vez, para los que escuchan, esa expresión compra, diga compra. Compra, esa expresión compra implica que debo de asumir el costo para crecer en una fe pura. Mira lo que dice Pedro. Ahora sí vamos a leer Pedro, aunque que quiero que lo tenga en la mente un poquito más adelante. Lo que dice Pedro en el 1, primera de Pedro 1:7, hablando de esto, de asumir el costo para crecer en una fe pura. Crecer en una fe ¿cómo? Pura. Quédese ahí en primera de Pedro, vamos a leer ahora. Hay una medida de fe que dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2, que se nos es dada en Cristo a cada uno de nosotros. ¿Cuántos saben que todos hemos recibido en Cristo una medida de fe? El deber de cada uno de nosotros es que por exponernos al conocimiento de Cristo, esa medida de fe debe de ir creciendo. Diga, crecer en fe. Y es esa fe que determina
que en determinado momento va a ser probada como el oro. Será pasada por el fuego. Diga la fe. Y esto venimos viéndolo creo que desde el año pasado, hablando del fuego, del oro, todo eso, ¿verdad que sí? Mire lo que dice Pedro. Primera de Pedro 1, verso 7. Si está ahí, lo podemos leer en voz alta. Lo puede leer. Verso 6 y 7. ¿Qué dice? Y ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado ¿quién? Jesucristo. Diga que mi fe, cuando sea probada, cuando sea ¿qué? Probada, cuando nuestra fe sea probada, sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Cuando qué? Cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Así que nuestra fe va a ser probada como el oro, que es pasado por el fuego. Pero que cuando esa fe sea probada como el oro por el fuego, después que pase la prueba, esa fe, al terminar la prueba, ¿qué va a pasar con esa fe? Que en esa vida va a ser hallada en esa vida, en esa alma, en esa boca, en ese corazón. Mire lo que va a ser hallado, según el verso 7, al final, dice, será hallada en alabanza, gloria y honra. Alabanza, gloria y honra. ¿Y por qué una persona que ha pasado por prueba, que ha pasado por fuego, ahora en vez de encontrarse en esa persona una decepción, una frustración, una amargura, un descarriamiento, un soltó la toalla, un dejó el ministerio, una maldición, maldiciendo a todo, amargado por todo? No, en vez de eso, en esa persona va a encontrar una alabanza, gloria y honra, porque allí en esa persona se manifestó Jesucristo. ¿Se manifestó quién? Jesucristo. Porque en medio de que fue probada, ¿qué? La fe fue probada y dio certeza, fue evidente que era una fe verdadera. Y que en medio de la prueba y de la aflicción, porque de eso que está hablando el verso 6, ¿verdad? Van a pasar por aflicción, aunque sea por un poco de tiempo, no importa, pero cuando pase la aflicción, en ustedes, en vez de quedar amargura, trauma y frustración, va a quedar alabanza, gloria y honra, porque Jesucristo se ha de manifestar. Porque era una fe verdadera. No era una fe como la iglesia de la Odisea. Entonces, por eso es que viene la prueba. Diga, la prueba. La prueba de la fe, porque es para comprobar que no solo tenemos el nombre. En Apocalipsis, en el verso 17:3, ¿cuál era el problema de esta iglesia? Míralo ahí donde aparece. Porque tú dices, ¿qué decía? Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Mira dónde están los niveles de engaño. Mira dónde están los niveles. Porque tú dices. Entonces el Señor dice, no es que no es lo que tú dices. Yo sé lo que tú dices, pero yo digo otra cosa muy diferente a lo que tú dices. Porque tú dices. Porque aquí es donde necesitamos ser expuestos a la verdad, a la confrontación de la verdad. Amén. A la cual muchas veces rehuimos, nos escondemos, nos escabullimos, nos invernamos en nuestras propias vidas, ¿verdad? Porque es para nosotros salir de la irrealidad de nuestra propia percepción de lo que según yo soy. ¿Me doy a entender?
de lo que según la sociedad, la cultura, la religión dice que yo soy. Y como la religión, mi mamá, mi papá, la cultura, y según yo tengo un criterio de mí mismo, entonces yo soy, dice la iglesia de Odisea, soy rico y me he enriquecido. Y lo que más miedo me da es esto, es lo que dice. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Porque de lo otro soy rico y está bien, te la soporto. Pero de lo último y de ninguna cosa. O sea, ya Cristo, su espíritu, su palabra, es irrelevante. ¿Me voy a entender? Ahí todo cayó en irrelevancia, en insignificancia. Porque era una iglesia llena de sí misma. De tanto bien natural, que ya ni el Señor necesitaba. Al final ustedes saben que el Señor estaba afuera. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Dónde estaba el Señor? Fuera. El Señor estaba fuera. Después vamos a ver todo lo que eso significa. Pero ¿cuál es el mayor problema de esta iglesia? Y el Señor en el mismo verso 17 le dice, primero aquí le dice, ellos dicen lo que ellos pensaban que era. Entonces el Señor le dice, pero tú no sabes. Diga conmigo, no sabes. Y allí el Señor le da la lista de lo que ella no sabía. El Señor le recuerda lo que ellas decían de sí mismo. Y después le dice, pero tú lo que pasa es que tú tienes ese criterio de ti mismo y menosprecia todo lo que tiene que ver con el avance de la vida espiritual porque tú crees que tú estás bien. Porque tú crees que tú no lo necesitas, que ya tú tienes muchos años en esto, que ya tú has pasado por todos los libros de discipulado, que ya tú estás lista, ya tú estás listo. Yo sé que aquí no hay nadie así, ¿verdad que sí? No, pero por ahí, por lo que tal vez me oyen, ¿verdad? Que ya usted no quiere. ¿Qué más? ¿Qué? Ya de los apóstoles, ya yo escuchaba. Ya. No necesito. Qué triste. Qué triste, porque esto puso a esta iglesia en una condición de menospreciar al mismo Señor. Al mismo Señor. Que el Señor saque en nuestra mente y cualquier área de nuestra alma que haya caído en un estado así, de tal pasividad y de tal satisfacción engañosa, en el nombre de Jesús. Y que el Señor vuelva a despertar a nosotros una hambre y una pasión por Él, apasionada en el nombre de Jesús. ¿Me doy a entender, amada iglesia? Esta iglesia decía, yo no tengo necesidad de nada. Y el Señor le decía, sí la tienes, pero no de cosas, sino de mí mismo. Decía, tú no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Comprar requiere de una, diga, evaluación. ¿De qué se requiere? El Señor le dice, yo te aconsejo, ya vimos. Y para comprar era necesario hacer una evaluación. Requiere de una evaluación, de una consideración del valor. Y también se requiere de disposición de asumir el costo. Pagando, dígase en nuestro término, en nuestro ambiente, en nuestro contexto, entregando algo de valor por lo que se considera aún de más conveniente o de más conveniencia o beneficioso que lo que uno tiene. Lo voy a volver a decir de esta manera. Cuando tú asumes el costo por algo y compras algo, es porque eso que tú estás adquiriendo y estás pagando el costo debe de ser porque lo que tú estás adquiriendo y comprando de manera subjetiva tiene que tener un valor para ti más alto incluso que lo que tú estás pagando. Y lo explico de esta manera. Usted puede tener dinero, pero usted no se puede comer el dinero. ¿O sí? Usted no puede volar en el dinero.
¿Me doy a entender? Usted no se puede beber el dinero. Y el dinero tiene un valor. Pero las cosas que realmente importan, que nutren, que te satisfacen, tienen un costo. Entonces usted intercambia algo de valor, que tiene valor para usted, por cosas que tienen mayor valor. Que tienen mayor, o no solamente valor, sino mayor beneficio. Voy a usar esta palabra, beneficio. Hay un valor económico, pero lo que usted va a adquirir para usted tiene un mayor beneficio. ¿Me doy a entender, iglesia? Así que el dinero es importante, pero no lo nutre a usted. No lo cubre, no lo abriga, no lo libra del calor o del frío. Así que usted intercambia por comida, ropa, suplemento. Lo que se obtiene se considera de mayor valor que lo que se da. ¿Por qué se considera de mayor valor lo que se obtiene que lo que usted, por lo que usted está dando? Diga conmigo, por el beneficio que recibo. Así que pago el precio, esto, trayéndolo este contexto a lo espiritual, pago el precio o pago el costo de negar mi carne o mi alma a los placeres, porque aunque esto me va a privar de un aparente gusto o beneficio, el beneficio espiritual es mayor. ¿Me doy a entender? Diga conmigo, el precio es alto, el costo es alto, pero el beneficio es mayor. ¿Me estoy dando a entender en esta mañana? El precio, porque no es barato. Porque te dijo que compre. Si no te lo está dando gratis, la salvación ya fue lo único que te dieron gratis. Crecer en la fe, madurar en la fe, ser transformado no es gratis, tiene un costo. Lo único que te dieron gratis fue la salvación por gracia. Ya, de ahí para adelante todo tiene un costo. Un costo alto, que no es con dinero que se va a pagar. A veces va a tener que invertir, pero no es dinero. Tiene que ver con el intercambio de tu alma. Alguien dice amén, un intercambio de vida, de tiempo, de esfuerzo. Es la lucha del alma, porque ella, como cantaban antes en un programa, Mujeres al Poder, el alma quiere estar en el poder. Ella no quiere ceder el poder. Ella no quiere cederla, pues ella sabe que ya tú has sido regenerado, que tiene a Cristo en el Espíritu, que el Espíritu está vivificado, pero ella no va a querer soltar ese poder tan fácilmente. Y esa es la lucha. ¿Me doy a entender? Entonces, negar la carne, negar a vivir por el alma, es el costo, diga, el costo. Y no solo son las cosas obvias, las cosas malas, porque a veces las identificamos más, sino las cosas que enfrentamos cada día, el costo, como el enojo constante, la crítica a la que somos vulnerables, la murmuración, la queja a la que somos expuestos cada día, el control, el egoísmo, la deshonestidad. Son cosas que cada día tenemos que luchar con ellos. Las mentirillas, las blancas, las azules, las amarillas, la que escribimos, la que decimos. Y una mentirilla de esas que usted dice que son blancas, que nunca le he visto color a la mentira, tal vez no lo van a llevar usted al infierno y va a hacer que pierda su salvación. Pero ¿sabe lo que va así hace? Lo retrasa en el proceso de transformación. Y créame que yo hay muchos cristianos mentirosos. La camuflajean, la hablan a la mitad, la hablan media verdades, no hablan toda la verdad, hablan mentira. Y todo eso son pequeñas zorras que echan a perder la viña. Son como los ratones, tú sabes, que van carcomiendo y van fluyendo, como decimos nosotros, corriendo. ¿Cómo es? Eso mismo.
comiendo, poco a poco, o como la calcoma, se mete por la madera, y va comiendo. Usted ve así, la madera dice que buenecita, pero cuando usted le hace así, eso está hueco, lo que sale es puro. Cuando usted le hace así y usted, una cosa grande, usted lo puede tumbar con un dedo. Esas son las pequeñas carnalidades, los pequeños permisos que nosotros nos damos. Y que decimos, yo no voy a perder mi salvación por eso, porque Dios sabe. Pero entonces, en esa área, ¿sí? Por eso el que tiene un chin de temor de Dios, que sabe que viene la consecuencia y cómo eso afecta interiormente, en la mente, en el corazón, la conciencia. Pero el que no es cristiano, eso lo hace normal. Sí, porque entonces son de las cosas que apagan al espíritu. Apagan al espíritu. Son experiencias de la vida, es la vida cotidiana que nosotros vivimos todas esas cosas, todos esos enfrentamientos, y el cual tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para nosotros poder mantenerlo en integridad. Porque si fuera fácil, todo el mundo lo pudiera hacer, pero los hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo y tenemos su poder para poder vencer en el nombre de Jesús. Entonces, en ese mismo orden de ideas, son esos pequeños hábitos y comportamientos que debemos de permitir que el Espíritu Santo obre y nos transforme, porque es allí, en esos pequeños hábitos y comportamientos, por medio de donde la vida de Cristo avanza al exterior, desde el interior hacia el exterior, para que entonces la gente pueda verlo. Entonces tú te conviertes en la persona extraña del grupo, la persona extraña de todo tu alrededor. Debemos de pedirle y depender del Espíritu Santo para no caer en estos juegos de la carne. Amén. Y debemos de ver que el Espíritu Santo lo que está buscando es que nosotros estemos dispuestos a pagar el costo, el precio que el Señor le dio. Compra de mí oro refinado. Diga conmigo, compra. Eso significa paga el precio, el costo que hay que dar, entregar, soltar lo que para ti tiene un valor por lo que vale más, por lo que vale más, por lo mayor, por lo de mayor valor. ¿Qué es eso para nosotros? El carácter de Cristo expresado en nuestra alma día tras día. El oro refinado en fuego es una metáfora que se repite a lo largo de las Escrituras, representando la prueba, la purificación que nos lleva a una fe más profunda. En la Biblia se hace especial referencia al oro refinado, que por ser tan excepcional su calidad, no es fácil de obtener. El oro refinado es el que se puede moldear. ¿Se puede qué dije? Se ha llevado a un estado de flexibilización en donde se puede vaciar de una vasija y moldear, poner en un molde para que tome la forma apropiada y requerida. Y en esta mañana mi oración es que el Señor lo pueda lograr en nosotros. Que nosotros podamos pagar, comprar del Señor, que es lo que le está diciendo, estén dispuestos a pagar el costo, el precio que sea,
que sea para que puedan tener una fe pura. Porque la Odisea no tenía esa fe pura. Ellos no estuvieron dispuestos a pagar el precio para mantenerse puros, sino que se dejaron contaminar por toda la sociedad. Ellos estaban, ya lo vimos, que estaban como engañados. Ellos decían que estaban bien, que eran así enriquecidos, que no necesitaban nada. Y el Señor le dijo, yo te aconsejo que cambie de postura. Esta es tu realidad y lo primero que tienes que estar dispuesto es a comprar de mí oro refinado, a pagar el costo para refinar esa fe, para que tu fe pueda dar la medida de excelencia, como dice Pedro acá, y que al terminar la prueba pueda ser hallada en ti alabanza, gloria y honra, porque yo me manifestaré. Este es ese oro refinado, pasado por el fuego, que es un carácter moldeado por la mano de Dios. Que nosotros podamos exponernos voluntariamente y escuchar el consejo de Dios. El Señor no nos pateará. El Señor no nos empujará. El Señor va a poner las condiciones y va a proveer el consejo por diferentes vías y por diferentes maneras. Y nos va a dar su palabra y nos va a dar su espíritu. Y nos ha puesto en un pueblo, en una comunidad de fe, para que escuchemos el consejo. Que el Señor nos dé oído para oír lo que Él nos está diciendo. Y que nos dé el corazón para nosotros implementar lo que Él nos está hablando.